Bien. Estableceremos nuevamente el ingreso de los chicos, un par de segundos para poder empezar. Si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, puede estar haciéndola, chicos. No hay ningún problema. Cualquier comentario, curiosidad que puedan tener, sin ningún problema, jóvenes. Mientras los compañeros se van conectando, recomendándoles siempre que por favor no olviden, chicos, registrarse en el chat. Doctor, buenos días. Adelante, Yo tengo una consulta. adelante. ¿Qué pasa? A ver, un ejemplo digamos, de una venta de un lote, ¿verdad? ¿Ya? Este te da, ponte que tú le pides 20,000 y te da 10,000. Y Ya, hacen un acuerdo de pagarte los 10,000 en un tiempo, ¿no? ya. Cuando se hace el incumplimiento de ese pago, luego se presenta el cobro y se hacen esas cartas notariadas y así. Podemos presentar hasta cuántas cartas notariadas. Mm, No hay un número establecido, pero la práctica en la vida real siempre se recomienda como máximo 3 y como mínimo 2. Generalmente, la mayor parte de las personas, lógicamente asesoradas, realizan 3, ¿no? ¿Para qué? Para constituir prueba precisamente y seguramente acudir a la vía judicial y decirle al juez, mire, en 3 ocasiones hemos enviado muy gentilmente 3 cartas notariadas pidiéndoles el cumplimiento de la obligación que habíamos suscrito. Lamentablemente, a estas 3 notas o cartas notariadas no hemos recibido respuesta ni negativa ni positiva alguna. Por tanto, señor juez, no me queda otro camino, ¿sí? No me queda otro camino que acudir ante su autoridad para que mediante usted pueda cumplirse o, en su caso, pedirse la resolución del contrato para efectos de que me devuelva, ¿no? Lo que le he dado o a ver qué es lo que se está demandando, ¿no? Porque esto tiene que ver con una obligación, es cierto, pero también con el contrato. Y dentro de la materia contractual, lo que se hace es, puedo pedir, si es que yo he cumplido con mi parte, puedo pedir y exigir el cumplimiento del contrato, de la obligación, lógicamente, o puedo pedir que se deje sin efecto el contrato, que me devuelva lo que le he anticipado, más daños y perjuicios, ¿no? Entonces depende mucho del interés que va a tener la parte que va a demandar. Y ustedes como abogados tienen que establecer la información en virtud también a la información que ellos les den, chicos. Ocurre que a veces los clientes nos cuentan solamente lo que les conviene o lo que nos quieren contar, ¿no? Pero cuando ya estamos en litigio y estamos en audiencias, listo, nos enteramos de algunas cosas que debió decirnos nuestro cliente, pero que lamentablemente no nos dijo. Entonces, por eso siempre recomendamos al cliente, mire, usted a mí me tiene que decir la verdad. Yo voy a ser su abogado o su abogada, entonces yo le voy a decir de qué se acuerda y de qué se olvida, digamos, ¿no? Más o menos, en la fijación de estrategias que se pueda tomar como abogado. ¿Listo? Entonces tendría que ir sí o sí a un juicio, ¿no? Claro, si no hay voluntad de la otra parte de cumplir, pese a agotar la vía amigable de mandarle cartas de cobranza, cartas notariadas, no me va a quedar otro camino que iniciar un proceso, ¿cierto? Haciéndose cargo todos los gastos y todo esa persona. Con daños y perjuicios se demanda, sí, con daños y perjuicios. Por eso hay un tema que vamos a ver, en realidad son dos temas que vamos a ver en esta materia que se llama daños y perjuicios que ocasiona el incumplimiento de una obligación, y va a haber creo que es el tema final, la responsabilidad civil en una obligación incumplida. Y dentro de la responsabilidad civil también están los daños y perjuicios que me puede generar el deudor cuando no cumple con la obligación, o en su caso el acreedor cuando evade, impide que yo quiera cumplir si soy el deudor.
Gracias, doctor. Ya, ok. Bien, continuamos entonces. Entonces, esos son los casos en los que va a proceder una oferta de pago y consignación, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los requisitos precisamente para que estos casos procedan? ¿Qué se necesita? ¿Qué nos exige la norma y qué nos va a exigir el juez, lógicamente, para poder atender nuestro pedido de oferta de pago y consignación, que es un proceso judicial por el solo hecho de que va a intervenir una autoridad judicial, ¿cierto? Bien. ¿Se acuerdan el día de ayer también qué requisitos se exige para el pago? Y uno de los primeros requisitos es pues que exista una obligación, ¿cierto? Que existe una deuda, ¿cierto? Para yo poder cumplir, y en este caso, para que el deudor se mueva y haga todas las diligencias de cumplir con una obligación, tiene que existir esa obligación, tiene que haber nacido. Por eso uno de los requisitos esenciales es la existencia de una obligación que debe pagarse, y en nuestra legislación civil, en nuestro código civil, ¿no? Esa obligación tiene que tener una suma líquida y una suma ilíquida. ¿Qué quiere decir? Puede tratarse de un capital adeudado, pero además del capital que viene a ser la obligación o la suma líquida, también puede existir la calificación de los intereses conocidos como sumas ilíquidas. ¿Cierto? Un primer requisito. Porque no puedo presentarme ante el juez con la intención de demandar la oferta de pago y consignación si no existe una obligación. Lógicamente que mi demanda va a ser rechazada. Segundo requisito. Tenemos y tiene que concurrir todas las circunstancias, ¿sí?, que demuestren que pese a la intención, a la predisposición y convicción del deudor de pagar, el acreedor ha hecho hasta lo imposible por evadir el cumplimiento de esa obligación. Le ha obstaculizado al pobre deudor, ¿sí?, cumplir con esa obligación. Tercero, se debe establecer con elemento probatorio todos esos impedimentos, obstáculos, pero así también las diligencias que el deudor ha realizado para poder cumplir. Y cuando la ley dice esto, es que me está permitiendo, chicos, presentar toda la prueba que pueda tener en mis manos, todos los elementos probatorios con los que pueda respaldar mi pretensión en la demanda de oferta de pago y consignación. Esto con el afán de que el juez admita mi demanda, acepte mi demanda y ordene que yo, deudor, deposite capital, intereses ante la autoridad, a efectos de ¿qué? De que el acreedor, una vez notificado, vaya y cobre de la autoridad judicial. Ese es el objeto de la oferta de pago y consignación. En términos claros y más comprensivos es: señor juez, le presento toda esta documentación que demuestra que he hecho hasta lo imposible por poder cumplir en el término pactado con la obligación que tenía con mi acreedor. Lamentablemente, con lo que no contaba era que el acreedor me iba a poner una serie de obstáculos, de vicisitudes que han impedido que cumpla con la obligación. Aquí se lo demuestro con toda la prueba. Por tanto, existiendo la predisposición de cumplir con esa obligación, pido a usted me autorice a hacer el depósito judicial del capital, que es tanto, y de los intereses al día de hoy, que es tanto, para que una vez notificado el acreedor pueda recoger de acá. Ese es, dicho de esa manera muy práctica, ese es el objeto, el fin de la oferta de pago y consignación. ¿Listo? Ahora, nuestro Código Civil en actual vigencia, en el artículo 329, ¿ya? En el artículo 329, de forma clara establece
¿cuáles son los requisitos de procedencia para la oferta de pago y consignación? Y dice, se haga al acreedor capaz de recibir o a quien lo represente o esté autorizado por otra persona a recibir. O sea, tengo que demostrar que mi acreedor es Enrique Prada, que en el contrato estableció que el pago se haga a él o en su caso a fulano de tal como representante autorizado de este. 2, que el pago que se pretenda hacer sea realizado por persona capaz, es decir, con capacidad jurídica. Que el pago que voy a realizar comprenda la totalidad del capital y si hay un interés adeudado al día, también se realice el pago de aquello. 4, que el término o plazo se haya vencido, ¿no? No puedo alegar como deudor oferta de pago y consignación si el plazo para poder cumplir la obligación todavía está vigente, ¿cierto? Salvo que de manera directa entre de acuerdo con el acreedor, pero en ese caso me va a recibir el pago. Es decir, si faltan unos 6 meses, 7 meses para que le pague y de pronto ya tengo el dinero para devolverle y pagarle el interés pertinente, lo llamo y le digo, fulanito de tal, es cierto que de aquí a 6 meses se cumple nuestro contrato y debo devolverle, pero le comento que ya tengo listo su capital y su interés. Yo quisiera finiquitar este asunto ya no más. Si el acreedor me dice que sí, perfecto. No va a existir medida alguna que se declare en mora, que obstaculice, evada, ¿cierto? Haremos el documento de cancelación y ahí se extingue. Pero cuando hay esta serie de situaciones para que podamos recurrir a la oferta de pago y consignación, el término, el plazo de la obligación tiene que estar vencido. ¿Ok? Bien, otro requisito que nos exige el 329 del Código Civil es que la oferta de pago y consignación se haga en el lugar donde nació la obligación, salvo que en el contrato hayan las partes decidido algo distinto, ¿cierto? Algo distinto. Y posteriormente dice que la oferta, ese pago, necesariamente se haga con la intervención de autoridad judicial, ¿sí? Esos son los requisitos que el artículo 329 del Código Civil nos exige, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿quién podría recordarme cuáles son los tipos de obligación que estamos conociendo? Los tipos de obligación. Que son 3 por si acaso. ¿Nadie se acuerda? Los hemos repetido reiteradas veces. ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Cuáles son los 3 tipos de obligaciones? Perdón, Dar, doctor. dar, Dar, no dar, de hacer, hacer. no hacer. Ah, muy bien, ya me estaba asustando. ¿Sí? Ya me estaba asustando. Bien. Las obligaciones son las de dar, hacer y no hacer. Y están viendo en pantalla ustedes lo que acabamos de hablar, ¿no? Los requisitos que nos exige el 329 del Código Civil, ¿cierto? Bien. Ahora, dentro de la forma de cumplimiento de obligación que estamos viendo que se denomina oferta de pago y consignación, que necesariamente se debe hacer ante una autoridad judicial, ¿sí? Existen 2
formas de oferta de pago y consignación. ¿Ya? Esto es lo que hemos hablado hace un momento. Que se conoce además nuestro Código Civil. Bien, a ver. Vamos a ver si tenemos, aquí está. Perfecto, ese es el retiro, estación de pago. Lo que vamos a hacer para que me entiendan bien, pese a que está en la diapositiva, es trabajar con la pizarra. Ok. Bien. A ver, voy a poner esto por acá. Listo. Bien. Dentro de la figura que estamos analizando, chicos, existen dos clases de ofertas de pago, ¿ya? Una se denomina oferta real, ¿sí? Que la vamos a, hasta ahí, oferta real. Y la otra se denomina oferta con intimación, ¿ya? Pero veremos a qué se refiere la oferta real. Según la doctrina, la oferta es real cuando, voy a quitar mayúsculas, voy a escribir, cuando la obligación que se pretende cumplir o extinguir, ¿cierto? Tiene por objeto dinero, ¿ya? La oferta va a ser real cuando la obligación que se pretenda cumplir, que se pretende extinguir, tiene por objeto dinero o títulos de crédito, ¿no? Que tiene también que ver con dinero, u otras cosas o bienes fungibles, ¿ya? Que deberán ser entregadas en el domicilio del acreedor. Entonces, cuando hablemos de una oferta real, nos estamos refiriendo y nos vamos a referir a la voluntad de cumplir una obligación o pagar una obligación cuyo objeto sea dinero, algunos títulos de crédito u otros bienes o cosas fungibles que pueden ser o deberían haber sido entregados en el domicilio del acreedor. Es dinero como tal. Los intereses, llegado el momento de pago, el capital, o sea, dinero como tal. A eso se va a llamar una oferta real. La otra clase de oferta, vamos a ponerla acá para diferenciarla, es la oferta con intimación. ¿Ya? La oferta con intimación. Oferta con intimación. ¿Cierto? La oferta con intimación es la que se refiere, es la referida, ¿sí?, a la obligación de entregar cosas o bienes muebles en lugar distinto al domicilio, ¿sí?, del acreedor. Se hace con intimación al acreedor para que las reciba previa su notificación de forma legal.
En la oferta real que ustedes están viendo, ¿estamos hablando de una obligación de dar, hacer o no hacer? De dar. De dar, muy bien. Y en la oferta con intimación, dar, hacer o no hacer. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra dar? Recibir. ¿Otro? Entregar. Entregar. Les estoy iluminando ahí. Fíjense cómo la norma apoyada por la doctrina en el tema de la oferta de pago y consignación dice, ¿no? Cuando se trate de dinero, que es una obligación de dar, porque el acreedor le ha entregado y el otro también le tiene que devolver o entregar, ¿cierto? Se va a denominar oferta real o algún título crediticio, cualquiera sea, pero que tenga que ver con dinero. Pero cuando se trate de entregarle al acreedor cosas o bienes muebles y encima en un lugar distinto del domicilio del acreedor, se lo tiene que hacer con intimación, ¿sí?, al acreedor para que reciba esos bienes, lógicamente previa notificación legal. Entonces, ¿qué supone? Que cuando se trata de bienes muebles, ¿cierto? De bienes muebles, yo le voy a pedir al juez, dentro de la demanda de oferta de pago y consignación, que intime, que obligue al acreedor, señale día y hora para que reciba esos muebles. ¿Y por qué dice lugar distinto al domicilio? Porque lo más probable va a ser en un depósito que el juez ha podido señalar. ¿Se dan cuenta? Y cuando se trate de dinero, ¿sí?, también el juez va a ordenar, va a admitir el pago hecho por el deudor y va a ordenar que sea retirado de depósitos judiciales o en su caso, puede ordenar el juez señalando día y hora, ¿no?, previa notificación legal también, que el acreedor lo espere al deudor en su domicilio. Lo que Doctor, ¿también sería eso divisibles e indivisibles? podría ser, Obligaciones. sí, podría ser. Lo que generalmente pasa en la vida real, en estos casos, es que el juez admite si todos los requisitos para la procedencia de la oferta de pago y consignación están, admite la demanda, ¿no? Admite la demanda, notifica al acreedor para que pueda contestar, interponer algunas observaciones, diga, no es 50,000 mi capital, señor juez, mi capital según documento es 60,000 y los intereses al día de hoy no son solamente $500, sino son 700, o sea, para que pueda hacer alguna observación. Con o sin observación, el juez va a aprobar, ¿sí?, tanto la suma líquida como la suma ilíquida y le va a ordenar al deudor pueda proceder al depósito judicial. ¿Sí? Deposítelo. Entonces el deudor lo va a depositar y listo. El juez es quien va a disponer que, cumplida que ha sido la obligación, se dispone la liberación del deudor con respecto a esta obligación y si hubieran algunos gravámenes sobre las garantías prestadas, también va a ordenar que se liberen esas garantías. Entonces, lo único que le va a quedar al acreedor es solicitar la restitución de los depósitos realizados, es decir, que se le pague. Y de esa manera el deudor, sin ya estar rogándole al acreedor, queda liberado y extingue la obligación pactada. Ahora, ¿cuáles son los efectos que genera la mora del acreedor? ¿Cierto?
¿Cuáles son los efectos? ¿O no genera ningún efecto? El incremento sería, doctor, de la deuda o el interés. Claro. Hay a veces una voluntad de aprovecharse, ¿no ve? De manera arbitraria, de manera indebida, porque también de manera indebida está rehusando recibir lo que le quiere pagar, y el deudor está obstaculizando, está evadiendo, ¿cierto? Y le está generando al deudor perjuicios, pues. Es por eso que nuestro Código Civil, si ustedes revisan el artículo 328, que está antecitos de los requisitos para la procedencia de la oferta de pago, ¿no? Va a establecer lo siguiente el Código Civil en su artículo 328. Dice, los efectos que genera la mora del acreedor con respecto a la obligación y al deudor son los siguientes, dice, ¿no? Pasan a su cargo, dice, los riesgos de la cosa debida. Soporta los efectos de la imposibilidad sobrevenida de la prestación o el perecimiento si se tratara de cosas perecederas o bienes perecederos. 2. Se dispone la cesación, la paralización, la suspensión, como le quieran llamar, de los intereses que estuvieran corriendo a cargo del deudor. 3. De ser viable, el acreedor tiene la obligación de resarcir, fíjense, de resarcir al deudor el daño o perjuicio que le hubiera generado con su mora. ¿No ve? Y 4, dice, la carga de los gastos, es decir, la responsabilidad de los gastos. Si se tratara de una oferta con intimación, es decir, de bienes que había que entregar o devolver, la carga de los gastos por la custodia, por la conservación, por el cuidado, son a cargo del acreedor moroso. ¿Por qué? Porque él ha generado que, evadiendo su responsabilidad de recibir, él ha generado esos perjuicios en contra del deudor, ¿cierto? Entonces, fíjense que la misma norma establece cuáles son las penalidades que puede generar la mora del acreedor. Pues se puede hacer cargo, dependiendo. Si son bienes que tiene que entregar, chicos, a eso se refiere la custodia, lógicamente dice, señor juez, no me quieres recibir, tengo que entregarle esto, ¿no? Entonces seguramente el juez va a designar algún depósito, algún almacén, y lógicamente alguien tiene que hacerse cargo de los costos de custodia, conservación, cuidado que vaya a tener esos bienes. Entonces, esos no van a pasar a cargo del deudor, esos tienen que pasar y ser consignados a cargo del acreedor, porque él es quien se ha opuesto y ha evadido, ¿no?, el cumplimiento que quería realizar el deudor. ¿Alguna pregunta? Porque finalmente lo que ocurre, vamos a volver a las diapositivas, ¿ya? Lo que ocurre es que una vez dispuesta la consignación, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a trasladar esto acá que es más cómodo. Una vez dispuesta por la autoridad judicial la consignación, entonces el juez va a emitir un auto que declare ejecutoriada totalmente la resolución y por tanto ya es responsabilidad del acreedor si retira o no retira bajo su riesgo, como dice, ¿no? El 328 del Código Civil. Eso es, chicos, básicamente la oferta de pago y consignación. Resumen práctico. Dentro del cumplimiento de las obligaciones, después del pago, se encuentra otra figura o instituto jurídico denominada oferta de pago y consignación.
La oferta de pago y consignación no es otra cosa que el acto coactivo que puede realizar el deudor con la intervención de una autoridad judicial en casos en que el acreedor ingresa en mora. ¿Cuándo ingresa en mora el acreedor? Cuando evade, cuando obstaculiza, cuando impide de manera maliciosa que el deudor pueda cumplir con la obligación. En este caso, el deudor puede acudir ante una autoridad judicial pretendiendo la oferta de pago y consignación, presentando los elementos probatorios que demuestren la existencia de una deuda o obligación, que la obligación o deuda tenga una suma líquida e ilíquida. 2, que se me ha ido ahorita de la lengua, que el plazo esté vencido, ¿cierto? Que el plazo de la obligación esté vencido y los elementos probatorios suficientes que demuestren que el acreedor evade por todos los medios recibir el pago que quiere hacer el deudor, ¿cierto? Puede presentarse que el cumplimiento de la obligación tenga por objeto la entrega de dinero o la entrega de bienes muebles. De ser así, cuando se trate de dinero, vamos a establecer que se trata de una oferta real. Cuando se trate de bienes muebles, se va a denominar oferta con intimación, oferta con intimación. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Los efectos jurídicos que genera la mora del acreedor. Este se hace cargo de todos los daños y perjuicios, gastos que puedan erogarse por evasión del mismo. 2, si le ha generado daños y perjuicios al deudor, este le debe resarcir. 3, tratándose de bienes, y más si son perecederos, se hace cargo de los gastos de conservación, de depósito, cuidado, ¿cierto? Y finalmente, cuando el juez declare ejecutoriada la orden o la demanda de oferta de pago y consignación, no le queda otro camino al acreedor que es retirar los bienes o el dinero de estrados judiciales. Con eso, ¿sí? Se estaría cumpliendo la obligación y se estaría generando el efecto jurídico de la liberación del deudor con respecto a esa obligación y la liberación de los bienes que se hubieran otorgado en garantía o en su caso la liberación de las garantías personales de los fiadores que haya podido prestar el deudor. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿Se ha podido entender la oferta de pago y consignación? Doctor, Sí. una consulta. ¿Y estos juicios cuánto tiempo duran? ¿Hay un tiempo limitado donde Bueno, hay... todo proceso está sujeto a la carga procesal que pueda tener un determinado juzgado, ¿no? Sin embargo, estos procesos en un escenario sano, digamos, de no haber contención, observación de parte del acreedor, entonces tendrían que estar durando máximo unos 6 meses, si no es 4 o 5, por decirles. El acreedor finalmente ve que el deudor ha acudido a la vía judicial para hacer la oferta de pago y consignación, revisa que el capital sea el correcto, el interés también, no tiene nada que alegar. Entonces, no alega nada y el juez termina el proceso, lo ejecutoria y listo. Pero si el acreedor no está de acuerdo con que el capital, no creo que sea mucho problema, pero los intereses, que falta esto, no era así, según documento, polemiza más el tema, entonces podría durar incluso con una apelación años, ¿no? Años, mucho depende
Por eso, y ustedes van a estar en ese papel, ¿no? Mucho depende la forma de revisar el Código Civil con respecto a la oferta de pago y consignación, adecuar todos los elementos probatorios para no dar lugar a dudas de que su cliente como deudor tiene toda la razón de recurrir ante la autoridad judicial y solicitar la oferta de pago y consignación. Esto con el fin de liberarlo, ¿no? Que sigan corriendo los intereses, cualquier perjuicio que le podría generar la mora del acreedor. Gracias, doctor. Listo, chicos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Alguien no Doctor, entiende? tengo una consulta Adelante, Marianela. similar al tema que usted nos expuso, pero algo un poco distorsionado. A ver, Tengo una amiga que tiene una casa ya, y se ha hecho pisar con dos acreedores, primero con el banco y luego con 3 acreedores. Ha saldado una, ha saldado la otra, pero todavía queda el banco y una acreedora que solo le debía de $3,000, pero la señora había sido usurera, me explicó, sacó un préstamo alto y también hecho prenda la casa, está, digamos, en la fila del banco. ya, Pero ella le ofrece, te lo pagaré todo tu capital que te debo tus $3,000, pero lo que me quieres cobrar de intereses ya no, porque los intereses ya casi están llegando a los $10,000, porque ella le ha prestado con usura, se pone pero la otra aceptó, pero igual no es legal. Y la otra le está ofreciendo pagárselo, aunque sea de poco a poco, pero todo el capital y que le perdone el interés, pero la otra no quiere, o sea que sí o sí. Y en esta situación, en esta figura, ¿cómo podría ser, ya. se podría dar esta situación? No, ¿por qué? Porque lógicamente, como hemos visto en la clasificación de obligaciones, chicos, una obligación líquida puede generar una obligación ilíquida, que en este caso son los intereses, ¿cierto? Un capital genera utilidades y esas utilidades son los intereses. Ahora, lógicamente esas figuras se dan, vamos a ver más adelante la famosa condonación, es el perdón, ¿no? Entonces, la propuesta que hace la deudora cuando le dice, te devuelvo el capital, condoname, perdoname los intereses, es una figura que se da muy frecuentemente, pero está sujeta a la decisión y voluntad de la acreedora. Si la acreedora dice, sí, ya, devolveme el capital, listo, no quiero saber de los intereses, pero devolveme, magnífico, se extingue la obligación. Pero si la parte acreedora dice que no, me devuelves todo, ¿cierto? Me pagas todo, entonces la cosa se polemiza y no se le puede obligar al acreedor a que perdone los intereses, porque ese acto ya es un acto voluntario. Entonces, puede, en todo caso, si hay juicio, inclusive proponer un plan de pagos, pero si la acreedora no acepta perdonar, va a tener que pagar. ¿No? Doctor, pero en este caso, claro, le entiendo, digamos, la explicación que se me dice, ¿no? Pero en este caso la figura también sería que si su casa lo remata el banco, la acreedora perdería todo, o sea, ni recibiría capital ni recibiría interés, porque el banco lo va a rematar y es el primero Claro, en la si fila no de va a deudores. alcanzar, ni modo, va a tener que brincar a otros bienes, ¿no? Bien, chicos. Pero doctor, si él tiene, si ella está con el tema de la usura también no es legal. Claro, el juez, como ustedes saben, el juez lo va a bajar al interés que la ley dispone. El tema es que si el banco va a rematar y no va a sobrar mucha plata, se va a ver en cuadritos. A ver, se nos va a cortar, chicos, la grabación. Vamos a absolver la consulta la próxima clase y la que tengan ustedes.